Queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre el misterio de la unidad y la diversidad de nuestra Iglesia. Este misterio que es, en cierto modo, constitutivo de la Iglesia, porque la Iglesia ha sido creada por Jesús en una diversidad de dones, de carismas, de aportes, que son aportes que vienen no sólo de la diversa naturaleza de las personas que la constituimos, de la diversidad de culturas que confluyen en una misma iglesia, sino y sobre todo de la diversidad de carismas, de dones que el Espíritu Santo, con que el Espíritu Santo construye constantemente la iglesia. Por eso este estudio de la unidad y la diversidad dentro de la iglesia es necesario hacerlo con una apertura del espíritu a lo que el misterio de Dios nos quiera mostrar sobre la iglesia y sobre la historia del mundo. Esta historia que se presenta también diversa en sus etapas, diversa en sus protagonistas, en las culturas, en las personas, y en el mundo de hoy se suma una diversidad que pareciera atentar contra el mismo espíritu de la iglesia, que es aquello que llamamos el pluralismo. El pluralismo es una diversidad en la interpretación, en la lectura del mundo, donde la iglesia aparece como una lectura más, protagonista también de esta historia, pero que no se le deja asumir el protagonismo de una unidad de interpretación y de lectura, o de pensamiento único, como se dice también hoy. Señalan los autores Peter Berge y Thomas Luckmann, dos famosos sociólogos contemporáneos, que el hombre de hoy no acepta ninguna verdad dada como supuesta. No es propenso al pensamiento único, sino todo lo contrario, se encuentra incluso perplejo ante una realidad que puede ser interpretada de muchas maneras. Es por eso que, como señala el psicólogo Viktor Frankl, es muy común encontrar en el hombre de hoy esta pérdida del sentido de la vida. En un mundo plural, donde hay diversas interpretaciones de lo real, entonces el hombre muchas veces se ve sumergido en la confusión de no saber cómo interpretar y en qué sentido interpretar su propia vida y su realidad. En muchos casos, esta pérdida del sentido de la vida lleva, por desgracia, a una renuncia a la búsqueda de este sentido y a caer, como decía el filósofo Zygmunt Bauman, en una sociedad líquida, en una visión de la vida en la cual nada tiene sentido sino solamente disfrutar el presente en un disfrute sensible, pero renunciando a la búsqueda espiritual de todo sentido. Pero para poder entender mejor el contexto en el que nos movemos y cómo la Iglesia tiene que posicionarse frente a este contexto, debemos entender por qué se produce esta horizontalización de la autoridad y del saber de la cual habla el famoso escritor Alessandro Barico, que estamos leyendo mucho en Fasta en estos tiempos. Barico señala que la característica fundamental del hombre de hoy es que está en fuga. Él se pregunta por qué el hombre de hoy busca cambiar el mundo, busca cambiar esta visión, este modo de pensar que antes era de un pensamiento único. Pensemos en la primera mitad del siglo XX, cuando se querían imponer por un lado el marxismo, por otro lado el fascismo, por otro lado el capitalismo, como sistemas de pensamiento único, y todavía hoy tenemos visiones capitalistas extremas y a la vez marxistas extremas que se quieren imponer como pensamiento único. ¿Por qué el hombre de hoy escapa de todo eso? Él lo ve como una suerte de fuga. Y dice textualmente que los hombres de finales del siglo XX, que generan toda esta revolución tecnológica y que, digamos, promueven esta horizontalización del saber, donde gracias a la informática y a la comunicación ya no hay autoridades que no sean chequeables, dice, estos hombres venían de un desastre. 2 generaciones de padres antes de ellos habían vivido dando y recibiendo muerte en nombre de principios y valores que se habían revelado tan sofisticados como letales. Guerras de todo tipo, pero que podríamos llamar
en el fondo una guerra total, que también la hemos sufrido dentro de la Iglesia, con los enfrentamientos entre tradicionalismo y progresismo y las distintas facciones que se enfrentaban a veces a muerte como sistemas de pensamiento único, llevan al hombre que ha sufrido eso en sus padres a querer huir. Es una fuga. Por eso dice que este proceso, sobre todo el proceso de la tecnología, se ha dado tan rápido. El ser humano que es protagonista de una sociedad plural y horizontalizada es un ser humano que está huyendo. Está huyendo de un pensamiento único que se le quiera imponer y de la experiencia de que ese pensamiento único ha llevado al conflicto, a la guerra, incluso hasta guerras de religión. Y es por eso que esta pérdida de sentido de la existencia se busca resolver no buscando afirmarse en algún sentido absoluto, sino encontrando la verdad de un modo diferente. Es necesario un cambio. Y en ese contexto es que la Iglesia plantea o se plantea frente a los hombres del siglo XXI. Esta huida, esta fuga está asignada por la búsqueda de la libertad, porque detrás de estos sistemas de guerra o de estos sistemas que han entrado en guerra por querer imponer un pensamiento único, ha habido también un estilo de ejercicio de la autoridad. Ha habido una crisis institucional que se ha dado por el autoritarismo, por el despotismo, que en la Iglesia también, según lo que señala el Papa Francisco y el magisterio reciente, lo hemos sufrido bajo el nombre de clericalismo. Entonces, no hay una búsqueda desenfrenada de algo que está mal conseguir, sino que también en el fondo del corazón humano, a pesar de los modos erróneos que se puedan haber transitado, está la búsqueda de algo que es importantísimo, que es fundamental para la vida del hombre, que es la libertad. San Juan Pablo II, en un discurso que pronunció sobre la catequesis en un mundo plural y secularizado, dice algo muy interesante. Él dice: debido a la secularización generalizada, los cristianos pueden perder su propia identidad, mientras que el fenómeno del pluralismo, si no se entiende bien, atenta contra la unidad e integridad de la fe y puede romper la comunión dentro de la Iglesia. Por otro lado, ambos fenómenos, la secularidad y el pluralismo, conllevan un potencial para el crecimiento y la maduración de la fe, si nos empujan a reflexionar mejor sobre la relación fundamental de Dios con el mundo. Esto ocurre cuando la visión religiosa de la vida va acompañada de una sana secularidad, cuando la relación entre la pluralidad de experiencias y la adhesión leal e incondicional a Cristo se sella con una pertenencia amorosa, fiel y activa a su Iglesia única. Ya Santo Tomás de Aquino planteaba en el siglo XIII la autonomía de las realidades temporales y la necesidad de encontrar esta sana secularidad. Por eso podemos concluir que la Iglesia no ve con malos ojos este contexto, todo lo contrario. Si sabemos leer las realidades de la fe, sabemos que Dios tiene un plan, que ese plan es bueno y que, como decía San Agustín, Él no permite ningún mal del cual no saque bienes mayores. De modo que este contexto ayuda a la Iglesia, como señala San Juan Pablo II, a afirmarse en su verdadera identidad y a no querer afirmarse en falsas identidades que se podría resumir en aquello que enseñaba Jesús a los apóstoles, que es que el gobierno o el poder que los apóstoles y que la Iglesia ejerce sobre el mundo, que es el poder de la salvación, se realiza a través del servicio y no a través del dominio. Ustedes no deben hacer como los que gobiernan en este mundo, que buscan dominar sobre las personas, sino que aquel que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. En esta primera parte, por lo tanto, hemos visto cómo el contexto de la realidad actual de una sociedad plural, secular, no es un contexto que se presenta como adverso a la Iglesia, sino que, como dice San Juan Pablo II, es una oportunidad para crecer. Es la oportunidad que Dios presenta a la Iglesia en el mundo de hoy para poder dar un paso más, para poder seguir madurando hacia el encuentro definitivo con el Señor. De ahí entonces viene la pregunta: ¿cómo encarar el desafío evangelizador en este mundo secular
y pluralista. Pero antes de poder responder esta pregunta tenemos que lograr comprender, en primer lugar, la dimensión metafísica de la unidad y, en segundo lugar, el misterio cristocéntrico, eclesiológico de la unidad en la Iglesia. Vamos a abordar entonces estos tres puntos. Vemos entonces en primer lugar que la unidad y la diversidad están en la misma creación, de modo que esta unidad y diversidad del misterio de la Iglesia se asienta en la realidad, porque la misma realidad querida por Dios es diversa, pero la misma realidad querida por Dios tiende hacia la unidad. Esto se puede ver en la naturaleza, en lo que llamamos los ecosistemas, y en la unidad que hay biológica y cósmica de todo el mundo creado, como también se puede ver en la tendencia del ser humano a la vida comunitaria, la vida social. Esta tendencia se nos presenta como una tendencia hacia un bien sumo, hacia un bien perfecto, que desde el punto de vista metafísico podemos decir es el bien infinito, es la causa de todos los seres, es Dios. Y desde el punto de vista científico podemos ver hoy, en el mundo de hoy, sobre todo con este tema de la pandemia, cómo se vuelve a reflexionar sobre la importancia de la interconexión que hay entre todos los seres de la creación. Todos debemos cuidarnos a todos, como enseña también el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Ni siquiera el pecado puede destruir esta unidad, porque como enseña Santo Tomás en la Suma Teológica, en la primera parte, cuestión 103, el pecado es una privación de bienes, se asienta sobre una realidad que existe. No podría haber pecado si no hubiera seres que pecan, si no hubiera seres en donde se manifiesta esa falencia, esa falla, que en el caso del pecado es una falla de la ordenación de los actos hacia el bien. De modo que entonces el pecado no destruye el bien y el ser. Y esta visión metafísica es muy importante para los cristianos para no caer en posturas dialécticas, en posturas maniqueas, de creer que el mal tiene una existencia propia. San Agustín decía, amo al pecador y odio al pecado. Y esto tiene un fundamento metafísico muy profundo, que es lo que estamos viendo, que es que existe el bien, existe el ser, y todo tiende hacia esa unidad perfecta del ser que no todos pueden alcanzar a comprender en el mismo momento, y que en todo caso nosotros también al predicar el Evangelio estamos llamados, como nos enseña nuestro fundador, a ayudar a las personas a descubrir el bien, la verdad y la belleza que hay en todas las realidades de la creación. Pero esto requiere una actitud contemplativa, de ver la realidad como un misterio, como decía Giovanni Papini, de ver la poesía que hay en la realidad, y no una actitud racionalista de querer dominar la realidad con nuestra pequeña razón. Y ahí empezamos a tener problemas y a ver cómo surgen los problemas de esta mentalidad de dominio que critica el hombre de hoy, de pensamiento único, que también se da a veces entre nosotros. Cuando a partir de 2 o 3 libros que hemos leído, creemos entender todo y queremos imponerle al otro nuestra propia visión del mundo real. Es verdad que la Iglesia tiene la verdad revelada por Dios, tiene el depósito de la verdad revelada por Dios para poder conducir a los hombres hacia la salvación. Pero esta verdad es una verdad que requiere ser siempre contemplada, que ningún ser humano, por más santo y sabio que sea, puede abarcar en su pequeña mente. De modo que ante la realidad siempre debe haber una actitud contemplativa. Esta es la percepción metafísica de la unidad y de la diversidad. Y que esta realidad tiene, por su esencia misma, un impulso hacia la unidad, hacia el bien, hacia la verdad y hacia la belleza. Un impulso que ningún pecado, que ningún defecto puede destruir y puede quebrar. De modo que en todo deseo humano, en toda pretensión, aunque esté mezclada con pecado, está este impulso que busca la plenitud del ser, la plenitud de la verdad, la plenitud del bien y de la belleza. A esta percepción metafísica de la realidad que nos lleva a la humildad y a la contemplación del ser, de las personas, de tratar de comprender aquello que Dios ha puesto como dones naturales en las personas, se une la percepción del misterio de la Iglesia, como un misterio cristocéntrico. ¿Quién construye la unidad en la Iglesia? La construye el Espíritu Santo, la construye Cristo cabeza.
No la construye un ser humano, ni siquiera el Papa. El Papa es un vicario, es un instrumento de Cristo para esa construcción. De ahí la importancia también de contemplar el misterio de la Iglesia, de contemplar esta diversidad desde el Espíritu Santo y de ser humildes para superar estas dialécticas de progresismo y tradicionalismo de los unos y los otros y tratar de descubrir el misterio de la Iglesia en su totalidad. Como decía el Papa Francisco hace poco, hay que mirar a la Iglesia no como la mira el mundo, sino como la mira el Espíritu Santo. No como grupos sociales que puedan enfrentarse entre sí, sino como hijos de Dios. Y una clave fundamental de la comprensión de este misterio cristocéntrico, de este misterio de la Iglesia a la cual pertenecemos y que guía a Jesucristo en medio de la historia, es su misión, que es la salvación. Por eso, si no entendemos cuál es la misión que la Iglesia tiene en el mundo, tampoco vamos a entender para qué estamos aquí. Decía la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, así comienza: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Desde este punto de vista, muchas veces nos sentimos humildes y hasta pecadores por no estar, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, en el corazón de Cristo, al contemplar las realidades humanas, sobre todo las pobrezas humanas, sobre todo los pecados humanos. Tenemos que descubrir detrás de cada ideología, de cada mentalidad, por más cerrada que esté del mundo de hoy, ese ser humano que necesita ser sanado, ese ser humano que está buscando una respuesta, y poder entender la unidad y la diversidad, no solo de la Iglesia, sino del mundo de hoy, porque la Iglesia es sacramento, es signo de la presencia de Cristo en el mundo, y cada una de esas interpelaciones nos interpela a nosotros también en nuestra misión. Tomando como base entonces esta actitud humilde y contemplativa ante la realidad, ante el ser, y también esta actitud humilde, obediente y contemplativa del misterio cristocéntrico de la Iglesia, podemos hablar sobre cómo evangelizar en el mundo de hoy, en este mundo que se nos presenta como pluralista, como secular, como una oportunidad para una nueva etapa de la Iglesia que ha sido llamada por los papas recientemente la nueva evangelización. El Papa Francisco señalaba en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es su documento programático de su ministerio petrino, 5 actitudes fundamentales para evangelizar en este mundo de hoy: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Con esta actitud de primerear, el Papa se quiere referir a la primacía de la gracia. No nos confundamos, no está diciendo que tengo que ponerme yo como sujeto de la evangelización e imponerme al otro para convertirlo a mi mentalidad, a mi pensamiento, no. Se trata de cumplir con el mandato. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. En el involucrarse se ve esta lógica del servicio, que como decíamos se opone a la lógica del dominio. La lógica del dominio del pensamiento único es la que ha llevado a estas guerras, en las cuales se han querido imponer grupos, incluso religiosos, contra otros, y que es de lo que está huyendo el hombre moderno. Por eso no hay que confundir, el hombre moderno no huye de la Iglesia, el hombre moderno huye de la pretensión de dominio que puede tener
alguna persona en nombre de la iglesia, pero como nos enseñó Jesús, no es esa la pedagogía de la iglesia, sino la del servicio. Como dice Gaudium et Spes, servir al hombre de hoy. Pero para servir al hombre de hoy es necesario acompañarlo. Acompañar es muy diferente de querer dominar. Para acompañar hay que conocer. Para acompañar hay que respetar la libertad del otro. Es la lógica de la predicación. Cuando nos decía el Señor que tenemos que ser sal de la tierra y ser luz del mundo, se refería a esta lógica de la predicación. De la predicación, que es un encuentro entre la libertad del predicador y la libertad del que escucha. No hay una pretensión de imposición, sino que hay una manifestación gozosa, meditada, razonada, de una verdad que se ha asumido como parte de la existencia y que se la transmite por la alegría y por el deseo de que el otro participe también de ese mismo bien del que yo puedo participar. El Señor enseñaba a sus apóstoles y nos enseña a todos nosotros: por sus frutos los conocerán. Tenemos que fructificar, porque de otro modo no vamos a poder acompañar, no vamos a poder involucrarnos con el otro si no tenemos algo que darles. O sea, el Evangelio tiene que producir primero frutos en nosotros, y si produce esos frutos en nosotros, seguramente los va a producir en los demás. El apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas señalaba cuáles son los frutos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en la vida de una persona y de una comunidad. Amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia. De modo que si tenemos estos frutos, vamos a poder evangelizar en el mundo de hoy y en cualquier etapa de la historia. En cambio, si los frutos de nuestro corazón son el odio, la envidia, la desconfianza, la ansiedad, y bueno, entonces no está el Espíritu Santo obrando en nosotros, no vamos a fructificar y por lo tanto no vamos a poder llevar el mensaje del Evangelio a los demás. Finalmente el Papa señala la necesidad de festejar. La fiesta, la celebración forman parte de la esencia de la vida cristiana. La liturgia es a la vez sacrificio y celebración, porque es la acción de gracias, eso significa Eucaristía, por el misterio de nuestra salvación. Muchas veces nos encontramos, en cambio, con personas tristes, amargadas por la realidad, que están viendo más el pecado y el defecto que se da en la historia del hombre, que este misterio magnífico de la salvación que nos ha traído Cristo. Tenemos que preguntarnos entonces si nos asalta esa tentación, si nuestro espíritu está lleno de la presencia de Dios, o si por el contrario la presencia del pecado puede más que la presencia de Dios en nuestro corazón. Decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica social que le escribió Caritas in Veritate: mientras los pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la opulencia, el mundo rico corre el riesgo de no escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a una conciencia incapaz de reconocer lo humano. Dios revela el hombre al hombre, la razón y la fe colaboran a la hora de mostrarle el bien, con tal que lo quiera ver. La ley natural en la que brilla la razón creadora indica la grandeza del hombre, pero también su miseria, cuando desconoce el reclamo de la verdad moral. Estas palabras del Papa tienen que hacernos pensar, recordar aquello que nuestro Señor decía: felices los pobres de espíritu. Si no somos pobres de espíritu, no vamos a poder transmitir la verdad del Evangelio a los hombres de hoy, que no es una ideología entre otras que pretende imponerse, como hemos estado viendo. Por eso muchas veces la falta de eficacia, la falta de fruto en la evangelización viene más por esta adhesión a los bienes temporales, por esta falta de pobreza espiritual que los cristianos tenemos y que nos esclaviza y nos impide tener la libertad para poder predicar el Evangelio y la autoridad moral para poder acercarnos a las personas que están esperando de nosotros un verdadero testimonio cristiano. El mundo de hoy, y sobre todo los jóvenes, requiere ser escuchado.
Hay muchas más preguntas que respuestas. Pero para poder entender correctamente la pregunta, la necesidad del otro, es necesario escuchar, estar atento a lo que realmente le está pasando al otro. Esto es lo que nos pide el Papa Francisco en la exhortación apostólica Christus Vivit, que surge del Sínodo de los Jóvenes. Tenemos que plantearnos entonces si a veces estamos buscando realmente escuchar lo que le está pasando al hombre de hoy, a la persona a la cual Dios nos llama a evangelizar, o si vamos, como decíamos antes, en nuestra época con el cassette, vamos ya con el libreto pensado como si el Evangelio fuera una ideología elaborada para someter a las personas a un pensamiento único. No somos nosotros los dueños del Evangelio, es Jesucristo. Nosotros somos instrumentos, pero para poder transmitirlo a este Evangelio tenemos que conocer, como dice el Papa, al hombre de hoy, tenemos que escucharlo. Muchas veces las personas se sienten no escuchadas por la Iglesia y este es un desafío que nos interpela en este mundo para poder transmitir ese misterio de unidad en la verdadera diversidad que, recordemos, es querida por Dios del mundo de hoy. Para terminar, me pareció importante señalar estos dos peligros que muestra el Papa en la Carta Apostólica sobre la Santidad en el mundo de hoy, Gaudete et Exsultate, que son el gnosticismo y el pelagianismo. El gnosticismo, que podríamos llamarlo también una suerte de racionalismo teológico, que es un defecto muy grave, los dos son graves, en la Iglesia, que puede darse en aquellas personas que por haber leído algunos libritos, pocos o muchos, creen ya tener en su mente la verdad, ser unos iluminados que puedan incluso enseñar a los obispos y al Papa, al magisterio, cómo deberían ser transmitidas y creídas las verdades de la fe. Este gnosticismo no deja de ser un racionalismo tan grave como los racionalismos que han negado la realidad de la fe. Y en el fondo terminan negando la realidad de la fe, porque la fe es la adhesión al misterio de Dios, y por lo tanto es una adhesión humilde de aquel que se reconoce necesitado de la revelación de ese misterio y que con la misma lógica reconoce que el magisterio de la Iglesia, como enseña el catecismo, es el único intérprete auténtico de la verdad revelada. El otro peligro que está muy presente en los orígenes del protestantismo es el pelagianismo o voluntarismo teológico, que es esa mentalidad de, bueno, es todo tan difícil esto que no hay nada que entender, simplemente hay que creer y hay que obrar. Y esto generó lo que se llamó el puritanismo, o sea, esto de que el verdadero cristiano es aquel que cumple a rajatablas la ley, por supuesto que hay que cumplir la ley, pero estas personas empiezan a medir, como los fariseos, a los unos y a los otros, es una mentalidad de unos y otros, los nuestros y los otros, nosotros somos los puros y los otros son los impuros. Este pelagianismo o voluntarismo teológico es una de las causas principales de estas guerras, de estas luchas entre grupos o personas que se consideran posesores, dueños de la única verdad. Para no caer en estas tentaciones, debemos acudir a nuestra fe. Cuando decimos creo en la Iglesia Católica, estamos poniendo el acto de fe de nuestra entrega total, de la adhesión de nuestra mente, de nuestro corazón y de toda nuestra vida al misterio de la Iglesia, que es el modo en que Jesús conduce el plan de nuestra salvación en este mundo. Y ese misterio de la Iglesia, si lo vivimos correctamente, nos abre al misterio de la humanidad completa, porque la Iglesia no es una secta que pretende distinguir entre los unos y los otros, sino que es la presencia del reino de los cielos que quiere hacerse presente en la humanidad entera. Es un reino abierto a la salvación de todos los hombres. Y nosotros estamos llamados a formar parte de ese reino, no solamente como salvados, sino también salvando, como instrumentos de Cristo para la salvación de los demás. Y por eso debemos entender este misterio de la unidad y la diversidad dentro de la Iglesia y también afuera como un misterio querido por Dios, como un misterio del Padre que va caminando
en la historia buscando unir, volver a unir a todos sus hijos con Él, que todos puedan regresar a la casa del Padre. Y si bien algunos no querrán, o no querrán ahora, quizás querrán después, nuestra misión no es juzgar, porque esa misión no le ha sido dada al hombre, sino que es evangelizar, es cumplir la misión que nos ha dejado Jesús. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y cuando terminemos esa misión, el Señor nos dirá o nos revelará todo aquello que no hayamos podido conocer en esta vida. De modo que busquemos antes que nada esta fidelidad al magisterio, busquemos guiar nuestro estudio, nuestro aprendizaje, nuestra conciencia de la Iglesia y de la fe, con mucha humildad, dejarnos guiar por el magisterio y por la Iglesia, que ciertamente está encarando este mundo plural, este mundo secular que nos toca vivir hoy, como una magnífica oportunidad para una nueva evangelización.